Grabando. Esto un poco lo quite. Muy buenas noches a todos los amigos de la Montaña Mágica. Esta noche seguimos con todos, con esos ciclos que dedicamos en nuestro canal de YouTube, en este caso al mundo del traductor, que son un pilar fundamental del mundo del libro. Y para eso nos acompaña Miguel Ros González, que esto es más bien un secuestro, porque ha sido él el que ha venido a la Montaña Mágica, por eso hoy cambiamos un poco de escenario y no hemos querido perder la oportunidad de charlar un rato con él y que nos cuente cosas. Miguel es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Murcia, tiene un máster en Traducción del mundo editorial por la Universidad de Málaga. Y él, pese a su juventud, ya le veis, que empezó muy fuerte en esto del mundo editorial y ha traducido ya pues, para editoriales con tanta enjundia como Impedimenta, Errata Naturae, Siruela, bueno, en fin, las que vemos todos los días aquí en la Montaña Mágica y en todas estas librerías independientes. Entonces, Miguel, estoy deseando que nos cuentes cositas y, a ver si claro, seguro que sí. Lo primero que te preguntaría es cómo se llega de la nada, de ser un estudiante con un máster, como tantos, a traducir para editoriales tan interesantes. Porque hay que decir que el primer libro de Miguel ya fue con Errata Naturae, que no es cualquier cosa. O sea que cuéntanos un poco cómo se comienza. Pues yo empecé gracias al máster un poco. El vínculo con la traducción editorial fue con las prácticas del máster, que tenían un convenio en la Universidad de Málaga y Errata Naturae en este caso. Entonces, pues bueno, ellos fueron los que me dijeron, mira, tenemos este libro, que era La vida agria, que fue el primero que traduje. Entonces, pues bueno, léelo, haz un informe de lectura para ver si es interesante traerlo a España. Porque muchas veces los editores pues, tienen un volumen de libros muy grande, entonces no pueden leerlos todos y subcontratan, digamos, este trabajo. En mi caso era a modo de práctica. Entonces, bueno, yo leí el libro, hice mi trabajo de fin de máster sobre ese libro, me encantó. Y entonces, pues luego, digamos, ellos, pues bueno, lo dejaron ahí, se quedó en la práctica y yo, bueno, me lié un poco la manta a la cabeza y dije, pues voy a traducirlo por mi cuenta y riesgo sin tener la certeza de que iban a comprármelo. Pero bueno, yo estaba en trayectoria buscando trabajo por ahí, no relacionado con esto, aunque siempre me gustó desde la carrera de traducción literaria. Y bueno, lo fui traduciendo y tal, y ya cuando lo acabé se lo mandé y después de insistir mucho fue un poco pesado. Hay que ser pesado al principio. Al principio me manda el correo, lo consulta con mucho nervio y muchas veces al día y cuando te llega te da un respingo en el corazón y dices, me ha respondido un editor, te pones muy contento y entonces pues bueno, al final ya después de mucho insistir me dijeron vale, vamos a comprar este libro, la traducción y ya me encargaron otro, al mismo tiempo otro italiano y entonces ya pues bueno, empieza un poco la rueda a girar y luego una vez que ya está, que has metido la cabeza por así decirlo, pues tienes que intentar ir expandiendo los tentáculos y ponerte en contacto con otras editoriales. Lo normal al principio es que seas tú el que busca, puedes ir con una propuesta de traducción a una editorial, un libro que te guste, que sepas que no está traducido en España, pues te pones en contacto a lo mejor con la editorial italiana, están libres los derechos y te dicen que sí, pues ya se lo presenta el editor español y demás. O puedes ir de manos vacías y decir, oye, dame trabajo, hacerme una prueba de traducción, que normalmente algunas editoriales para ver si vales, te mandan a lo mejor 5 o 6 páginas, particularmente difíciles en teoría, y entonces pues tú las traduces y si les gusta te encargan. Así empecé a trabajar con Turner, que es otra editorial, con la que también empecé, y luego hay casos en los que, ahora lo digo porque ya no me da vergüenza, porque ya han prescrito, han pasado muchos años, y a lo mejor esto ni siquiera le conviene, pero bueno, el caso de Impedimenta fue apuesta fría. Un día estaba en Madrid para hacer un examen de traductor jurado y aprovechando que estaba por ahí, dije, voy a ver cuál es la dirección de Impedimenta y voy a presentarme allí y voy a decir, soy bien rota en mi trabajo. Entonces, ¿y Enrique Herrera le dio trabajo? No lo pillé a él, pero tuve la suerte de que había una chica que trabajaba allí que previamente había trabajado con Errata, entonces pues me conocía y pues así también empecé. Hubo un par de días a puerta fría, ahora ya me da un poco de vergüenza, pero bueno, ha pasado tiempo. Y luego otras veces se ponen en contacto contigo y entonces pues ya vas enlazando un encargo con otros y más o menos lo haces bien y claro. Así es como empecé, insistiendo. Al principio cuando se empieza esto lo decimos mucho, hay que insistir, no ponerse triste porque mandes 20 correos y no te respondan, porque es normal, porque a los editores les llegan centenares de correos al día. Si te responde uno o dos, uno para decirte que no es seguro, el otro que a lo mejor se lo leen dentro de 2 meses o tu propuesta, ya te puedes dar contacto los clientes.
pues cogemos la idea y que la reciban todos los que están empezando, que no decaiga, porque bueno, no es solo en el mundo editorial, es que en cualquier campo de la vida, pues insistir y una pincelada de suerte. Sí, y luego trabajar bien, sí, claro, indudablemente. Pues ya has dado algunas pinceladas de cómo es el proceso, pero ¿cómo abordas cada encargo? Desde el principio. Desde el principio, porque no creo que sea solo te sientas con el libro en el escritorio, ¿no? Tendrá una labor más compleja que todo eso. Sí, lleva un poco de trabajo, pero tampoco demasiado. Digamos que hay dos escuelas. Están los traductores que leen los libros antes de traducirlos y los que se enfrentan a ellos, digamos, como un lector. Y no son mejores unos que otros. No necesariamente, luego también depende mucho depende del tipo de libro, ante todo, porque luego también depende a lo mejor de la dedicación que tú tengas como traductor. No es lo mismo tener otro trabajo en paralelo, ser profesor de universidad, instituto, y a lo mejor traducir 2 libros al año, libros que a lo mejor ya conoces, que has podido ir trabajando tú previamente, o ser un traductor, digamos, que fuente de ingreso principal sea esta, que tienes que ir, no a destajo, pero en fin, a lo mejor no puedes dedicarle una semana y media o 2 a leerte un libro entero que luego vas a tener que leer otra vez. Entonces, bueno, esa es la razón más prosaica, por así decirlo. No puedo perder tiempo, que el tiempo es dinero. Y que tiene un bebé. pero luego está la parte romántica de decir, pues bueno, yo me quiero ir encontrando el libro un poco como se lo encontraría el lector. Es verdad que tenemos que conocer más detalles y digamos que leer con más detenimiento para hacer nuestro trabajo. Pero hoy día el Word, que es con lo que se trabaja, te permite hacer muchas búsquedas. Normalmente tú dices antes, yo me leo un libro porque así conozco toda la historia, sé si alguna referencia de la página 230 que me da una pista de, pues en la 80 era esto, un personaje o cualquier historia, entonces pues tienes que unificar para que haya cierta coherencia. Eso quizá antes sí que había que ir apuntándolo porque no tenía ejemplares digitales. En cambio ahora yo siempre trabajo con el Word abierto y el PDF también al mismo tiempo, entonces puedo ir haciendo búsquedas constantes. Y entonces pues a mí me llega el libro, normalmente te lo encarga el editor, tú no tienes por qué conocer al autor, entonces pues te documentas, pero en mi caso me documento un poco. Veo algún vídeo, a lo mejor si hay de YouTube, o puedes leer algún libro paralelo, aunque tampoco me gusta mucho leer antes porque no quiero que me condicione. Imagino que si me enfrentase a un clásico, que ya lo han traducido 5 traductores de renombre, ahí no sé si hasta qué punto tengo la obligación de leerlo, o si eso me condicionaría muchísimo para hacer el trabajo y no sería capaz de imaginar otras posibles soluciones a determinadas frases. Entonces, bueno, hay dos escuelas. En mi caso, yo recibo el libro, cuento los caracteres que tienen las palabras, porque mi calendario de trabajo se organiza en torno a eso. Digo, 100.000 palabras, pues yo digo, soy capaz más o menos de traducir tantas palabras al día, la fecha de entrega está el mes, tengo otro encargo ya pendiente, entonces tienes que encajarlo un poco, puedes también negociar con el editor a veces más o menos meses de margen, y ya pues empieza el proceso. Vas traduciendo, si tienes alguna duda te puedes poner en contacto con el autor, pero de eso podemos a lo mejor hablar más adelante, y sí, ya lo terminas, haces una revisión. Yo normalmente cuando traduzco, digamos que dejo las cosas bastante consolidadas. Hay otros colegas que hacen un borrador rápido, dejando muchas partes subrayadas en amarillo, con comentarios. Para ti mismo esto no me convence, no tengo que dar más vueltas. A mí me gusta ir dejando las cosas limpias, por así decirlo. Por eso a lo mejor voy un poco más lento. Y entonces ya pues cuando acabo, lo vuelvo a leer otra vez, ya en español solo, dejando a veces con el original si hay alguna frase que a mí me suena rara, de esto me he pegado demasiado al italiano o al inglés, que son los lenguas con los que yo traduzco. Hay cosas que dices, ¿qué estaba pensando? Esto no entiendo lo que pone aquí. Luego va al texto y dices, vale, le da otra vuelta. Hay veces que traduces y te encuentras una frase y en tu mente es de una determinada manera, y luego cuando ya haces la lectura final, esto aquí no encaja, y te das cuenta de que la interpretación que había hecho es completamente una película que había... Pero si lo hicieras 10 veces cambiarías cosas. Claro, esa es otra. Tiene que haber una fecha de entrega. Claro. Yo no leo los libros. Cuando a mí me llegan a mi casa los ejemplares justificativos que te mandan la editorial, yo no los abro. Bueno, lo abro para ver si a lo mejor han introducido las últimas sugerencias que yo le he hecho en la fase de maqueta y demás, pero yo no los leo porque me da vergüenza. Querría siempre cambiar cosas, pero eso yo creo que le pasa a cualquiera que trabaja así un poco en las palabras. Sí. ¿Y la labor del revisor ahí? Y el revisor también es fundamental. A veces más cuando está dentro del mundillo, puede dar la sensación de que hay cierta, no rivalidad, pero en fin, controversia entre traductores y revisores, pero en cambio no, o sea, la inmensa mayoría de revisores hacen un trabajo, bueno, todos hacen un trabajo fundamental y la inmensa mayoría lo hace muy bien.
personalmente la experiencia que yo he tenido han pulido todo el texto. Yo quiero creer que se lo entrego bastante bien, pero a mí luego siempre cuando me mandan a mi casa las pruebas corregidas, que aquí también hay distintas escuelas, está el editor o el revisor que a lo mejor trabaja con el libro en papel, entonces a mí me llega el mensajero de MRV con el sobre, yo lo abro, sale un tufo a tabaco. Ya, whisky. El tabaco permanece en el sobre. Entonces, pues, ve el papel con tu texto y con las correcciones, que a mí me viene muy bien verlas, porque digo, mira, pues esto está mal dicho, es verdad que pues esto es una coletilla que a lo mejor yo digo más de la cuenta, entonces me las voy apuntando en una especie de hoja con vicios traductoriles, que yo la llamo, que se va engrosando a medida que voy traduciendo libros, y entonces cada vez que luego acabo un libro, le paso ese filtro, por así decirlo. Pues tienes demasiada creencia tú por la expresión ni de flores. Eso ni de flores no se dice, eso se dice en Murcia, ¿no? Eso te lo han quitado. Yo intento colarla cuando, pero no la pillan. Sí, digamos, pequeños tics que puedes tener. Perdona, es que me acuerdo, hace poco con un libro me pasó, no voy a decir cuál, que una expresión muy peculiar se repetía muchísimo. Y cuando ya la había leído 3 veces, digo, qué fallo, ¿no? Porque yo, que soy amateur en la materia, y claro, hablándolo con Vicente, dice, eso es fallo primero del traductor y luego del que lo revisó. Claro. Que no se las quitó, ¿no? Si ha pasado, sí, hombre. No sé, incluso a lo mejor he arriesgado a decir la expresión en sí, si tú crees que te chirrea mucho, ¿no? Sí, hombre, eso son vicios al final. Sí. Nosotros tenemos la responsabilidad, aunque es una palabra grande, responsabilidad, pero que somos, por así decirlo, el filtro por el que pasa el texto original antes de presentárselo a los lectores en español. Entonces, mis preferencias de sin embargo, no obstante, o por todas partes o por doquier, pues pueden... Por doquier es muy de Miguel, esa expresión es muy de Miguel. Ahora ya procuro quitarla, porque ya he visto que no te la quitan siempre, pero a lo mejor te estás repitiendo más de la cuenta. Voy con el Word, editar, buscar, y si hay 20, pues dejo 7. Claro. Es un poco... Bueno, y luego, por supuesto, esto no es aleatorio. Ves que en la frase deje bien, que no haya repeticiones o cacofonías. Es una labor un poco de orfebrería con las palabras, aunque suene también demasiado grandilocuente quizás. Eso lo haces tú en tu revisión primera, y luego cuando los revisores y el editor pasan, hay algunos que te entregan en papel la prueba, otros que te las mandan en Word con el revisor, ya tú ves en rojo los fallos que tiene. Entonces, claro, en cuanto te llega el archivo, tú lo abres rápido, haces un scroll rápido para ver si hay mucho rojo o poco. Si hay poco te pones contento porque dices, vale, estoy trabajando bien, puedo esperar que me sigan encargando cosas, y si hay mucho, pues te preocupa un poco. Y luego ya pues tú vas viendo los cambios que han hecho, el 90% son acertados. Hay algunos que a lo mejor son más por gusto o por otra cosa, que pueden no estar de acuerdo, y como nosotros somos autores, según la ley de propiedad intelectual, se nos considera autores de obra derivada. Entonces tenemos la última palabra sobre el texto. Bueno, los editores siempre suelen respetarla, aunque a lo mejor hay alguna cosa en la que yo me encabezo más de la cuenta no sé, a la piadina italiana, por ejemplo. Esto me pasó en un libro hace poco. Yo no creía necesario poner una nota del traductor para explicar lo que era una piadina, porque yo he hecho Erasmus en Italia, en una zona donde son las piadinas, entonces claro, para mí... Yo no sé lo que es. ¿Ves? Pues yo pensaba, no son necesarias porque hay en el mercado una piadina ya, pero es una especie de panes así como las tortillas mexicanas. Sí, o la árabe, las tortas sí, algo así. Entonces, claro, ellos insistieron, no, esto hay que explicarlo porque si no, no se entiende. Y ahora, hablando contigo, menos mal que se introdujo. Sí. Entonces, bueno, y luego, claro, con los revisores también se establece una complicidad. Claro, esto ya es muy cafetero, para frikis, pero van hilando tan fino que incluso esta palabra, aquí hay un minimísimo anacoluto que no se entiende del todo bien, que habría que quitar. Son cosas que... ¿Y los revisores que son más filólogos que traductores, a lo mejor? Sí, yo creo que son... Bueno, no sé la formación, pero... Porque para hilar tan fino... Yo ahora mismo me viene en mente una chica en concreto de impedimenta, con la que trabajaba muy bien porque era muy precisa y tal, y eso, ella yo creo que era filóloga, no me da mucho caso, pero en fin, luego depende que te guste ese trabajo, y no necesariamente hay que ser filólogo, pero en fin, y ellos hacen una labor fundamental porque tú les das una cosa y ellos la pulen. Y claro, luego cuando sale el libro, el nombre del autor, mi nombre, que también está vinculado a ese texto,
el lustre que pueda tener la traducción, si es que la tuviera, también se debe en parte a lo que han hecho ellos. Entonces, pues el labor también hay que... Sí, quizás no quisiera que saliese el nombre de revisor debajo del traductor, porque entonces parece que tal... Ya mucha gente ya. Eso está pensando es que, claro, lo suyo sería reconocer también la autoría, a lo mejor en el copyright. Pero el copyright en la página esta que salen los titulillos más pequeños, pero claro, si estuviese muy grande también el nombre del revisor, da la sensación de que el traductor ha hecho una un poco mediocre. Yo te digo que por lo que percibo aquí en la librería, la gente sí valora mucho los traductores y las traducciones. O sea, que yo lo noto que, sobre todo cuando se traducen a los clásicos y sale una nueva edición, pero esto ¿quién lo ha traducido? Pero esto, ¿no? Y se le saca muchas veces, pues, pringue, por decirlo de alguna manera, a libros que antes pues no lo tenían. Pues lo celebro un montón. Sí, porque... y yo cuando leo un libro que me gusta mucho, que sé que está traducido porque es de otro idioma, pues incluso desconfío del autor. Digo, ¿este mérito de quién es? ¿Del traductor o del autor mismo? ¿Verdad, Hombre, en primera instancia, por supuesto... Sí, pero luego, te suena melódico y te suena... Hombre, eso ahí. En español es gracias también al traductor, claro, sin duda. Claro, Entonces, eso hay que valorarlo. Luego también está el debate que tienen, o que tenemos los traductores entre si un original, si hay que mejorarlo un poco, si a veces se repiten se le ven las costuras al texto, si nuestra responsabilidad es a nosotros nos tenemos que limitar a reflejar lo que hay en el original. Y si dice en un diálogo en 5 páginas, dice 10 veces que un personaje negó con la cabeza, tiene que repetirlo las 10 veces, aunque a lo mejor no es necesario, ¿no? Entonces, ¿y esas trampas existen? Sí. ¿Y tú has mejorado libros? ¿Tú sientes que has mejorado libros? No, yo nunca diría en público que he mejorado libros y sinceramente no lo creo. Pero hombre, bueno, hay algunas correcciones que no se dan casi nunca, pero a lo mejor si alguna fecha, o sea, el autor y el texto original y los editores puede que se le haya pasado algo, o sea, una fecha mal puesta de un acontecimiento histórico, que tú vas a comprobarlo por lo que sea y ves que no fue ese año, pues eso tienes que cambiarlo, porque aunque en el texto original estuviese mal el año, en el ánimo del autor original estaba ponerlo bien, claro. Que eso hay que cambiarlo siempre. Claro. Luego es más peliagudo otra cuestión de pues, repeticiones, diálogo, porque quién soy yo para decidir que esto es una repetición, que no es voluntad del autor, o bueno, en cualquier caso que no fuese, quién soy yo para cambiar eso, ¿no? Entonces es complicado. Lo que pasa es que sí, a mí al menos, yo nunca toco demasiadas cosas, pero a mí me daría la sensación, si es que me enfrentase a un texto así, que no tengo yo ahora mismo conciencia de que haya sido el caso, de pensar, cuando el editor, que es el que me da mi trabajo, lea esto, va a pensar que es que yo soy malo y que esto no sabe traducir bien, o es que venía... Entonces, a lo mejor no va a cotejar el texto original siempre, ¿no? Entonces sería complicado. No se me ha presentado la ocasión, pero es delicado y es un debate interesante también. ¿Y la relación con el autor cuando está vivo? Pues eso depende ahí de todo. ¿Se hace un vínculo especial o no? Hay algunos con los que no tienen contacto directamente. Hay otros autores que cuidan mucho a sus traductores. Por ejemplo, creo que era Gunter Grass. Él, con cada libro que hacía, reunía en una casa que él tenía en Alemania, en el monte, a todos sus traductores y entonces pues pasaba a lo mejor un par de días con ellos explicándole las partes que podían ser más complicadas. Sí, convivencia y para que lo conociese bien. Sí. Y tú puedes aprovechar para leerte el libro, si tienes alguna duda, preguntarles. Es súper útil. Hay otros autores famosos como Milan Kundera que él tenía charlas cruces a los traductores. Entonces yo prefiero me imagino que si eres el traductor de Kundera, prefieres no tener que buscarte en su camino. Y luego, bueno, pues el contacto, si yo traduciendo se me presenta alguna duda, que por ejemplo no pueden resolver amigos que sepan italiano, o internet, que hoy día en internet está todo es espectacular. Claro. Si aún así hubiese algo oscurísimo y tengo la posibilidad de acceder al autor, pues sí que le escribo y alguna vez con un par de autores, entonces pues ellos por supuesto se muestran muy dispuestos y... Hombre, es que traducir al español imagino que tendrá mucho peso. Más que traducir a, pues yo qué sé, una lengua minoritaria, ¿no? Sí, todos estarán contentos. Ellos piensan que esto va a tener más, ¿no? Más exposición mi obra y, por supuesto, siempre, en mi caso siempre ha sido muy accesible y buen rollo. Pero eso, a veces yo pienso, no hay necesidad de molestarlo. No es que lo tenga como encumbrado, porque son gente que se ofrece. Pero no hace falta, porque es que realmente en Internet hoy día eso no tiene nada que ver con cómo era traducido antes. Eso, pues háblame de eso. ¿Cómo ha cambiado esto? Yo a veces lo pienso y digo, madre mía, yo no sé si podría hacer este trabajo en los años 70. Pero eso todos los trabajos, claro, increíble. Porque, bueno, yo hablo de... Claro. Yo me imagino, el primer libro que traduje, por ejemplo, La vida agria, es un libro
que está lleno de referencias intertextuales a otros y no están marcadas. Entonces, claro, tú vas leyendo un italiano así contemporáneo y de repente encuentras algo raro, que no encuentras por ningún sitio, que dices, esto no es italiano contemporáneo. Entonces, claro, antes, en los años 60, este libro se tradujo en el 68, un hombre en Venezuela. Claro, él cuando se enfrentase a eso, ¿esto qué es? ¿Cómo lo encuentro? Yo esa frase en concreta la pongo entre comillas en Google y automáticamente me dice, esta es una frase que está en Google Books, que ya sale, que pertenece a una obra de Leonardo da Vinci, perdida, que no, o sea, y el tío la metió ahí. Claro, entonces, yo eso lo sé, pero porque me lo ha permitido saber Google. Era imposible que esa persona tuviese acceso a conocimiento. Siempre te podías poner en contacto con el autor. Y eso fue muy bonito también. Con el primer libro, la traductora francesa, también en los años 60, se escribió con el autor, que por aquel entonces estaba vivo. Y entonces hay un PDF, luego ella escribió un artículo universitario y tal, en el que algunas de las dudas más recurrentes sobre ese libro aparecían resueltas. Entonces me gustó un poco el diálogo que se establecía ahí temporal entre esa traductora y yo y el autor. Y luego pude ponerme en contacto también, como él ya estaba muerto, me puse en contacto con su hijo para preguntarle un par de cosas. Me pareció gracioso porque el hijo también salía en el libro. Qué bueno. Pero bueno, sí, depende. Y bueno, claro, eso, traducir antes, imagínate, yo decía que no leo los libros. Antes yo me imagino que habría que leer los libros, pues aquí voy a tener que ir a tal biblioteca a consultar tal esto, voy a tener que llamar a la comisaría de policía para preguntar cómo llaman a este tipo de balas o no sé qué, y organizarte, y el tiempo que invertía en toda esa documentación era infinitamente mayor. O sea, se publicaría menos que ahora. Me imagino que sí, quizás los ritmos también fuesen más lentos, todo. Y en fin, pero una labor que ahora, claro, si te ves desprovisto de esa herramienta, pues se complica. Pues otro tema sobre el que te quería preguntar es sobre el español. Okay. Que sabemos que el español de España no es el mismo que el español de América, Sudamérica y demás. ¿Cómo se afronta la traducción de un libro que sabes que va a cruzar el charco? Pues yo la procuro afrontar pensando que yo traduzco con mi español, que es el que... Es verdad que siempre eres un poco consciente, por ejemplo, no sé, a la hora de usar, esto es un clásico, pero usar el verbo coger, por ejemplo. Yo lo uso porque en España se dice, y porque no pasa nada, porque bueno, pues cuando estás leyéndola allí, pues también te puedes acostumbrar a las particularidades esas del idioma español, al igual que cuando nosotros leemos aquí Rayuela, por ejemplo, un libro de Borges, ahí también radica, creo yo, la riqueza del español, que se complementan en cierto sentido, y no pasa nada por educarnos a leer otro español. Es un debate que existe, porque ¿pero qué es el español neutro? Sí puedo pensar en no usar siempre coger, o alternar entre coger y agarrar, o algunas determinadas palabras, pero tampoco es natural. Al final, yo como filtro que soy del libro que se traduce en español, en este caso de España, pues uso... Claro, no voy a poner hacho en un libro, eso ya sería excesivo, demasiado murcianismo. Pero tampoco sé, pues es inevitable que salga. El otro día nosotros tenemos en la Asociación de Traductores, de la que formo parte, hace traductores, tenemos una lista de distribución en la que estamos todos los 600 que somos, y nos preguntamos dudas, o hablamos se debate de todo, se debate de tarifas, de condiciones de contrato, es muy útil. Y el asociacionismo, si alguien ve este vídeo, es fundamental. Pero me parece muy poco, 600 solo, me parece muy pocos miembros, ¿no? Bueno, asociados... pero de traductores literarios. Hace Traductores es la asociación, digamos, más importante de traductores de libros de España. Pero luego hay otras asociaciones, hay traductores que no están asociados, pero ese es el número que tenemos. 600 o por ahí, sí. Y entonces, pues, bueno, ahí estamos todos y es muy útil. Y hace unos días, existe el debate en la lista sobre, por ejemplo, traducir, poner en un libro que alguien tiene horchata en las venas. Horchata en las venas, o entrar al trapo de algo. Entonces... Esa más que la anterior. Decía que contigo que es como sacar mucho al libro de Suecia o de Grecia para traerte a entrar al trapo con los toros o con la horchata. Y yo con esos casos en concreto, fíjate, bueno, entrar al trapo sí, pero con la horchata no lo veía yo tanto, no me hacía la idea que la horchata te remite mucho a Valencia y la zona esta. Y en cambio, pues son esos detalles que a mí cuando lo leí, dije, joder, esta gente... Pues hace poco lo leí yo, esa expresión en un libro. Y lo han traducido a lo mejor. Sí, lo ha traducido. Hombre, a mí, por ejemplo, nadie da duro a 4 pesetas. Pues eso no va a ponerlo, ¿no? Ya. Hablas de pesetas. Eso no te entienden ni los de aquí. Eso es muy obvio, ¿no?
Pero claro, hay que tener también cuidado con eso, porque cuando tú traduces tienes que procurar no naturalizar demasiado. Claro. Por supuesto, porque en teoría lo que tiene que conseguir la traducción es provocar, al menos así como lo digo, provocar las mismas sensaciones en el lector de la lengua española que tuvo el original, pero sin hacer tropelías porque tampoco quiero arrancar yo el libro original es italiano, entonces no te puedo cambiar la piadina por un plato de aquí. Ya. Porque lo suyo es que se vea también que claro. la piadina y eso es lo bonito también, ¿no? Entonces, claro. Me parecía bonito. Y eso pues también hay que tenerlo en cuenta cuando se trabaja. Es un trípoli. Pues para ir acabando, sabéis, y todos los amigos de la Montaña Mágica saben, que aquí se quiere mucho a Cartarescu, por Vicente, ¿no? Que es un gran admirador de su obra, y el Solenoide y todos sus libros se venden un montón en la Montaña Mágica. Y nos hemos enterado, nos ha llegado un pajarito, que el Cartarescu, el que dicen que será el Cartarescu italiano, lo va a traducir este traductor que está aquí con nosotros. Entonces, cuéntame ese proyecto que es muy interesante ya para terminar y darle el colofón al vídeo. Pues el autor se llama Antonio Moresco y bueno, es un autor que ha tenido como un aura maldita durante muchos años porque estuvo intentando que lo publicasen durante 30 años hasta que al final lo consiguió y aquí a España han llegado obras puntuales. Su obra magna, por así decirlo, es una trilogía que se llama Los Juegos de la Eternidad y el primer libro de la trilogía, que es con el que voy a empezar yo ahora, se llama Los Comienzos, pues bueno, es una obra bien gorda, entonces, pues, bueno, está dividida en 3 partes. Con impedimenta, hay que decirlo. Con impedimenta, sí. Con impedimenta. Claro. El Cartarescu se vincula a impedimenta. Sí, impedimenta, eso es verdad. Y entonces, pues bueno, narra un poco los años 60, 70 y 70 con un toquecillo autobiográfico del autor. Primero, la primera parte del libro está en un seminario, la segunda en un movimiento de agitación cultural y política, en un movimiento de izquierda, y la tercera parte del libro, él quizá la que más se vincule con el autor, es un escritor inédito que se esfuerza y se pelea por conseguir que lo publiquen. Y entonces también, con este libro yo te decía que no me leo los libros antes de empezar a traducirlos, pero con este sospecho que voy a tener que hacerlo, no tan, bueno, porque tengo la esperanza de que se convierta efectivamente en un Cartarescu y venda tanto que haya que traducir también el segundo y el tercer volumen. Y en el caso de que eso sucediera, los 3 libros están interconectados, hay personajes que se repiten, de manera que yo temo que haya, y además como lo fue escribiendo en paralelo, por cómo es la estructura del libro, está todo enlazado. Entonces, me daría miedo que se hubiesen publicado ya 2 libros y que en el tercero me aparezca una referencia que habría que modificar en el segundo y en el primer volumen. Entonces, pues, también se han escrito muchas tesis sobre este autor y el grado de documentación que tú quieras tener varía mucho. Entonces, pues bueno, en este caso ya me he descargado muchos artículos y tesis y probablemente tenga que mirar cosillas para... Y en la obra va de un gran personaje, ¿no? Gira en torno a un gran personaje. La obra es un hombre que, digamos, que pasa por distintas fases vitales. En la primera está en un seminario y describe con un lenguaje como muy evocador la vida ahí. Luego pasa este movimiento político y por último lo sigue siempre el protagonista a lo largo de toda la novela. Y luego también el segundo libro, que se llama Cantos del Caos, es mucho más experimental y hace como barbaridades con el lenguaje, muy explícito. Entonces, ese libro también traducirlo será un desafío, será divertido, levantaría alguna ampolla. Entonces, no sé si va a llegar el momento, pero si llega, pues ya veremos. O sea que va a ser un verano calentito. Va a ser un verano por primera vez quizá de documentación intensa. Intensa. Y antes del verano habrá que empezar. Pues nada, ya os digo que ese libro se presentará aquí en la montaña mágica, estaremos todos y vendrá Miguel, seguro, ¿o no? Y ya contaré, sí, sin duda, ya contaré si he sufrido mucho. Eso. Pues nada, muchas gracias. Con este caramelito nos vamos y hasta la próxima, amigos. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. A ver. Tiene grabación.